Vamos a hablar de las cualidades de la comunicación en este video. Pues entonces vamos a empezar en ello. Cualidades de la comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre cualidades de la comunicación verbal. Ok. Miren, la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones medidas por signos entre al menor dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos. Los tipos de comunicación, la verbal, la oral y la escrita. La comunicación no verbal, por su nivel, comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación grupal, la comunicación pública. Elementos de la comunicación: el emisor, aquel que transmite la información; el receptor, aquel que recibe la información; el código, conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje; canal, elemento físico por donde el emisor transmite la información, ya que el receptor capta por los sentidos corporales. El mensaje, la propia información que el emisor transmite; contexto, circunstancias temporales, especiales y socioculturales que rodean al hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. Los medios de comunicación son canales por los cuales se entienden los mensajes; medios masivos, dividiendo en televisión, radio, internet, revistas, periódicos donde se transmite la voz, ¿verdad? Medios auxiliares, dividiendo estos en medios de exteriores, publicidad exterior, publicidad interior, publicidad indirecta, correo directo. Medios alternativos, dividiéndolo en faxes, carritos de compras en las tiendas comerciales, kioscos interactivos en tiendas departamentales, discos compactos, anuncios que pasan en el cine, etc. Funciones de la comunicación: función emotiva o expresiva, función referencial o cognitiva, función connotativa y cognitiva, función fáctica o de implicación, función metalingüística y función retórica. Importancia de la comunicación. La comunicación es un instrumento básico para nuestra vida y para la sobrevivencia, porque por medio de la comunicación nos valemos para obtener alimentos y nuestras necesidades, entre otras cosas que son de vital importancia. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Son todos los elementos intervinientes en el proceso de la comunicación. Pueden sufrir obstrucciones o perturbaciones anárquicas, aleatorias o imprevisibles, que entorpecen, dificultan o imposibilitan la comunicación. Se registran a nivel semántico. Si al hablar o escribir empleamos una palabra con un significado que no corresponde, se produce una barrera semántica. Físico. Esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente al receptor y provoca incomunicación. Fisiológico. Surge cuando una de las personas que intervienen en una comunicación interpersonal presenta defectos orgánicos en la vista, en la audición o en la zona de articulación. Psicológico. Representa la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso. Cultural. Se presentan cuando existen diferencias de conocimiento entre el emisor y el receptor, y por lo tanto esto impide la comprensión de los mensajes. Información. ¿Qué es información? Es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación que, organizados en un contexto determinado, tiene su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. Información pública, información privada, información privilegiada, información interna, externa, directa, indirecta, selectiva o semántica. La comunicación debe ser bidireccional, es decir, el emisor necesita recibir respuesta del receptor en el momento de emitir un mensaje para que se pueda dar el proceso completo. También se puede decir que la información tiene como propósito modificar las ideas o preferencias del receptor a determinadas causas. La información debe ser unidireccional. Esto quiere decir que solo se necesita un emisor que emite el mensaje hacia el receptor sin necesidad de que le retornen una respuesta.
La comunicación, en cambio, es una manera libre para expresarnos, es decir, intercambiar las opiniones sobre un determinado tema entre dos o más personas. El dialecto. Se conoce como dialecto el sistema lingüístico que se aplica para aplican para la comunicación variando en los distintos puntos geográficos, es decir, los dialectos son una determinada forma de escribir o de hablar en una determinada lengua. Jerga. Jerga es el lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. ¿Cuáles son los modelos de comunicación? Tenemos el de Laswell, el de Shamon y Weaver, el de Berlo y el aristotélico. Laswell. Cursó estudios, bueno, este hombre influyó la mayor parte de su análisis en la propaganda y comunicación en general. Trabajó como profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago. Y bueno, esos son sus datos de Laswell, ¿verdad? El paradigma de Laswell. Laswell estableció que una forma conveniente de escribir un acto de comunicación es a través de la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Por dónde? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Este paradigma permite analizar con mayor exactitud quiénes están interviniendo en el proceso de la comunicación y cuál es la situación particular en la que se están involucrando sin olvidar la naturaleza dinámica de la comunicación. Teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría se desarrolló en 1900 y 1940. Su principal postulado dice que los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que se da por cierto y verídico, es decir, lo que un medio de comunicación diga, por ejemplo, que se desató una guerra, es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado. Esta es una teoría que entraña indudablemente muchos peligros, pues jamás pone en entredicho la veracidad de la información que suministran los medios. Ese es Berlo, otro de los creadores de teorías de comunicación, y esta Caterina Kerbrand Orencioni, que también es una profesora investigadora de la universidad, que también creó pues teorías, ¿verdad?, de comunicación. Competencias lingüísticas y paralingüísticas. La comunicación se logra si emisor y receptor comparten el mismo código, si ambos tienen un conocimiento de la lengua que les permite producir un discurso y decodificarlo de acuerdo con su comprensión. La competencia paralingüística, estos códigos inciden en el sentido de un mensaje. Lo paralingüístico está relacionado con lo gestual, la postura, la mirada, el tono de voz y todo lo que se acompaña a un discurso oral. Otro creador de, la, de los temas de lingüística de comunicación, el señor Roman Jakobson. Otra personajes muy importantes para dentro de las teorías, ¿no? Por ejemplo, Wilhelm Charman dice que es un modelo que se hace referencia a la comunicación colectiva que permite ver el proceso en el cual, de una multiplicidad de mensajes, el receptor selecciona los que menor esfuerzo le ocasiona para percibir su significado, los que le llaman su atención y más despiertan necesidades de su personalidad, y los que mejores respetan al conjunto de normas de grupos y valores, ya que el perceptor es parte de un grupo social determinado. Muy bien, bueno, hasta aquí dejamos y nos vemos en el siguiente video.